Raíces Disidentes, un podcast de la colectiva Diversa Tierra, cultivando diversidad, resistencia y rebeldía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí van, de nuevo saludándoles con mucho gusto. Hola Kenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Muy emocionada de estar aquí con todas y todos ustedes. El tema de hoy es agroecología y disidencias, o también lo podemos llamar ¿qué tiene que ver el mole con el pozole? ¿Cómo ves? Me parece un tema súper interesante y provocador, ¿no? Y que tiene que ver el mole con el pozole, ¿cierto? O sea, como que qué rayos tiene que ver la agroecología con las disidencias exogenéricas. Para ti, ¿qué es el mole? ¿Qué es la agroecología? Es importante, creo, hacer saber a nuestra audiencia que nosotros somos agroecólogos de formación. Entonces, desde que inicié la carrera de ingeniería en agroecología, que suena muy pomposo, esa era el meollo del asunto, la pregunta difícil, ¿qué es la agroecología? Y pues es una pregunta que no tiene una sola respuesta. La agroecología puede ser una práctica, puede ser una ciencia, puede ser un movimiento político. Es algo no tan fácil de definir. Pero bueno, vamos a hacer el intento. ¿Tú qué opinas? Bueno, estoy al igual que tú, Kenny, como que cuando empecé a formarme como ingeniero en agroecología, a responder la gran pregunta, ¿qué rayos es la agroecología, no? Y la verdad no es una pregunta para nada fácil. O sea, para mí también ha tenido un grado de complejidad. Yo creo que los hechos, las situaciones siempre han estado ahí, ¿no? Siempre han sucedido las cosas. Por ejemplo, ¿recuerdas nuestras clases cuando hablábamos sobre la historia de la agricultura en México y hablaban del Valle de Tehuacán en Puebla, ¿no? Entonces, habían prácticas, habían formas de las sociedades, cómo se organizaban alrededor de la agricultura, del cultivo del maíz, del frijol y bueno, de estos cultivos domesticados primigenios, ¿no? La agroecología como práctica siempre ha estado, ¿no? Es algo que siempre ha existido. Un ejemplo que me gusta mucho para hablar sobre la agroecología es sobre el cultivo del maíz en Tabasco, por ejemplo, o en estas zonas que son muy húmedas, donde se hace una siembra de maíz de humedad residual en lugares que se inundan constantemente y que en época de secas ya no están inundados, pero tienen mucha humedad y son muy ricos en nutrientes y entonces las comunidades de esos lugares han aprovechado esta condición natural que se da en esos espacios para sembrar maíz y tener unas cosechas muy buenas de maíz. Ese es un ejemplo práctico real de la agroecología y es un ejemplo que también nos ayuda a comprender cómo se ha ido conformando la agroecología como ciencia o como disciplina, que es observando estas cuestiones que pasan y tratando de describirlas, de darles un sentido y de encontrar ciertos principios. Se trató de observar esto, ¿no? Esto que ya había estado sucediendo desde siempre, ¿no? Desde históricamente había estado ocurriendo en los territorios. Considero importante mencionar por qué razón se empezó a observar esto, ¿no? Y por qué empezar a asignarle distintos principios y nombres y nombrar todas estas conjuntos de prácticas como la palabra agroecología, ¿no? Y yo creo que un punto de inflexión importante por el cual empezó a surgir todas estas cuestiones fue el hecho del origen de una crisis, ¿no? Y que esta crisis evidentemente considero que fue la revolución verde, ¿no? Y también como el uso de fertilizantes, paquetes tecnológicos, ¿no? Y que el uso de estas tecnologías que fueron impuestas por grandes empresas, por grandes grupos de sociedades que tenían acceso a dinero y bueno, muchas posiciones de poder, empezó a haber migración a las ciudades, empezó a haber una contaminación evidentemente del suelo, del agua, del aire. Entonces yo creo que en ese momento de crisis es cuando, sí, justamente se empezó a decir, bueno, ¿por qué camino estamos yendo? ¿No?
o más bien esto a dónde nos está conduciendo. Y bueno, observemos estas otras prácticas como la que ponías en el ejemplo de Tabasco, donde decir, bueno, ¿qué podemos aprender de eso, no? Y cómo lo llevamos a como contrapropuesta a todo este gran paquete industrial. Esta revolución verde, revolución industrial que implicaba el uso, como ya lo mencionabas, de químicos, de maquinaria, de una gran inversión y una forma distinta de hacer agricultura, pues como ya sabemos, se difundió no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, ¿no? Y las crisis que empezaron a observarse, pues también se empezaron a observar en todo el mundo. Entonces, estas observaciones puntuales, tal vez en un primer momento, como esta forma de cultivar el maíz aquí en México, se empezaron a dar no solo en México, sino también en Latinoamérica y en otras partes del mundo. A través de la academia que se empieza ya a observar esto y como con estas herramientas que tiene la academia de comunicación, pues es que se va conformando tal vez un movimiento dentro de la ciencia. Así más o menos lo veo yo. Sí, efectivamente, o sea, grupos de académicos empezaron como a articular y empezaron a conformar un movimiento académico agroecológico, ¿no? En un primer momento, ¿no? Y que empezaron a causar ruido dentro de los espacios de universidades, dentro de las instituciones, ¿no? Y empezaron a hacer ruidos y se crearon ciertas instituciones de investigación en su momento, te estoy hablando de los 80s. Empezó a haber como un movimiento académico agroecológico, ¿no? Que estaban ocurriendo procesos en todo el mundo, no solo en relación a la agricultura, ¿no? Sino también situaciones como de gobiernos de derecha, estaban ocurriendo cuestiones como de opresión, entonces empezaron a surgir movimientos que buscaban justamente contrarrestar estas políticas de opresión y de relaciones de poder fuertísimas sobre la sociedad, ¿no? Y que en ese proceso empezaron, considero yo, también a tomar a la agroecología como parte de sus proyectos políticos, ¿no? Porque empezaron a discutir acerca de, bueno, nuestros movimientos luchamos por la vida, por los derechos, ¿no? Y también como parte del proyecto de lucha de la vida tiene que ver la cuestión de la defensa del medio ambiente, que se fue incorporando a estos movimientos y lo fueron dialogando, ¿no? Si la vida también tiene que ver con la salud y en el ambiente donde vivo, tiene que ver mucho con el medio ambiente, ¿no? Entonces empezaron a incorporar estas cuestiones de agroecología dentro de sus proyectos políticos, como el movimiento de la Vía Campesina Internacional, que es un movimiento, un gran movimiento de muchas organizaciones de todo el mundo, organizaciones campesinas, que dentro de sus apuestas políticas es buscar un acceso a la tierra, buscar el acceso a alimentos sanos y buscar la justicia social, ¿no? Entonces, dentro de este gran proyecto político, la agroecología forma parte, ¿no? Porque la agroecología apuesta por la producción de alimentos sanos, ¿no? En contrapropuesta de la revolución verde que busca alimentos con fertilizantes, semillas híbridas y demás, ¿no? Entonces, la agroecología como forma parte de estos grandes proyectos políticos como el movimiento de la vía campesina, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que a manera de conclusión de este momento, podría sugerir que la agroecología es una práctica, es una ciencia, pero también es un movimiento social. No sé tú qué opinas, Kenny. En este sentido, yo creo que no hay una agroecología, sino hay distintas agroecologías que dependiendo de los espacios, los objetivos, las apuestas políticas, se va conformando de distintas maneras, ¿no? Y entonces están estas agroecologías académicas o academizadas, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, que a veces se inclinan más hacia el tema de la ecología, por ejemplo, de ver la dinámica entre las plantas y los insectos y la tierra, etcétera, o aquella que ve más el tema de la producción de alimentos y la rentabilidad,
o aquella que se va más al tema social, cómo se articula la agroecología con estos movimientos. Y por otro lado está el cómo se lleva a la realidad. Ahí pues es importante hacer un apunte, que hay agroecologías como ya lo mencionábamos, se realizan desde hace mucho tiempo y se siguen realizando y no se nombran como agroecologías a sí mismas, ¿no? Y están estas otras que sí se nombran como agroecologías y que en algún momento puede ser simplemente aplicar los principios o aplicar insumos que se aprendieron a hacer desde la agroecología, o que también se pueden llevar a esta onda de nichos de mercado, buscar precios más justos, ¿no? O también, pues, lo que mencionabas de los movimientos políticos, ¿no? Concuerdo con que hay muchas agroecologías, ¿no? Que, que de acuerdo desde el lugar donde se esté mirando, surgen, ¿no? Muchas agroecologías. Y yo creo que en ese sentido puedo decir que así como tantas diversidad de agroecologías hay, por lo tanto, hay muchas posiciones respecto a cómo estas tantas agroecologías se posicionan respecto a qué situación, a qué hecho, ¿no? No sé, podríamos hablar acerca de la agroecología académica, que se posiciona en contra de la agronomía convencional, ¿no? Podemos hablar de una agroecología como movimiento social dentro, como parte de una apuesta política en contra de las de leyes que dicen que no puede haber reparto agrario, que la alimentación debe de ser de tal forma, ¿no? Y también las agroecologías que tú llamas, las que siempre han estado acá, las prístimas, las primigenias, que tienen un origen antes de todo este proceso, ¿no? Y que siguen sucediendo a pesar de que han habido prácticas convencionales que se han ido metiendo a las comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay muchas posiciones críticas de las agroecologías en ese sentido, ¿no? Hablar un poco acerca de la posición de la agroecología que están llevando a cabo las luchas, por ejemplo, de las mujeres o la cuestión de las disidencias sexogenéricas por ejemplo, en el movimiento del MST en Brasil, ¿no? Donde ya están metiendo cuestiones de diversidad sexual y de género dentro de las grandes opuestas políticas de la que forma parte la agroecología, ¿no? Y como que en ese sentido, conduciendo la charla más o menos por esa vereda, quiero preguntarte, Kenny, ¿tú consideras que estos grupos que forman parte de estos grandes movimientos donde empezaron a hablar cuestiones de género y de diversidad sexual, como ir explorando, ¿tú crees que la violencia es una de las razones por la cual se empezó a hablar de diversidad y de género dentro de las tantas agroecologías que hay? Creo que podemos partir de la realidad que el campo, donde se lleva a cabo la agricultura o las distintas agriculturas, es un espacio violento para las mujeres y para las disidencias. Es un espacio que está dominado por hombres y que en muchos momentos puede ser muy rígido. Y esto lo hablo de una forma muy personal desde mi experiencia personal, porque yo como agroecóloga mujer me ha sido muy difícil pararme en esos espacios porque antes que verme como ingeniera, me ven como mujer. Y ese verme como mujer implica no escucharme y en algunas ocasiones incluso eh, esto se da en esos espacios que si ven a una mujer sola, sola me refiero a sin pareja, sin marido, sin hijos, sin nadie que le esté acompañando, se da esta cuestión de el acoso o el coqueteo y luego si hay alcohol, peor, ¿no? Podemos ser violentadas de distintas maneras. Y en el caso de las personas de las disidencias, pues lo mismo, ¿no? Una de las violencias que me ha atravesado en estos espacios campesinos es tenerme como que performear, es decir, dar a mostrar una persona que no soy yo por temor a que me violenten o me expulsen del espacio de trabajo, ¿no? Y tengo que también que cumplir ciertas formas de cómo ser y cómo actuar en estos espacios que no son fieles a mi identidad,
justamente porque lo que bien decías, hay una heteronorma. Para quien no lo sepa, la heteronorma es aquella forma de que determina socialmente de cómo deben ser los hombres y de cómo deben ser las mujeres, cómo deben de actuar. Entonces, en ese sentido, cuando no actuamos de esa forma dominante de la cual se dice que cómo debemos de ser, pues somos malos, somos raros, somos desviados, ¿no? Justamente yo tengo que entrar en ese rol de actuar dentro de estas formas por miedo a que me violenten, por miedo a que incluso pueda ser asesinado o como en tu caso, Kenny, pueda ser muy súper violentada, ¿no? Que de ahí nace, ¿no? El por qué hablar del género y las disidencias, ¿no? Y el por qué estos movimientos lo están llevando a la mesa, porque no es algo que ocurre solo en México, es algo que ha estado ocurriendo en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Los espacios donde se hacen estas tantas agroecologías sin duda son violentos para las mujeres y las disidencias. Justo hacia allá quería ir también. Los espacios donde se hace la agricultura o los espacios campesinos son violentos, lamentablemente. Hay algunos que no, claro que sí, debe haber sus excepciones. Pero por lo tanto, los espacios donde se hace agroecología no son la excepción. Son también espacios en donde se presentan estas situaciones para las mujeres o para las personas diversas también. Y como la agroecología desde su nacimiento tiene esta característica de ser crítica a ciertas cuestiones, de querer cambiar ciertas cosas que no están funcionando, ¿no? También da cierta apertura o cierta grieta para que se ponga sobre la mesa ese tema de ¿y qué pasa con las mujeres y qué pasa con las personas diversas? En este sentido, pues ya hay organizaciones de mujeres dentro de la agroecología que están poniendo el tema sobre la mesa, que están hablando de estas violencias y de estas desigualdades que se dan en el campo de la agricultura, de la agroecología, y que están proponiendo y haciendo agroecología desde una mirada distinta, que desde mi punto de vista pues es como algo más justo. Yo creo que las luchas que llevan estas organizaciones de mujeres y también estas colectividades diversas dentro de los grandes movimientos tienen un punto en común que es, siento yo, la lucha contra el patriarcado. Es innegable que ha nacido o sea, es innegable decir que la agroecología ha nacido de los territorios, ¿no? Entonces esos territorios también llevan ciertas características y configuraciones que son patriarcales. Por eso surgen estas organizaciones contra estas configuraciones patriarcales de las agroecologías nacientes de los territorios. Tanto tú como yo hemos encarnado estas violencias dentro de estos espacios agrícolas y por tanto agroecológicos también. Pero también es un hecho que me ha tocado escuchar ciertas experiencias como muy localizadas donde se practica la agroecología y donde mujeres y disidencias pueden ser libres, pueden ser escuchadas, pueden formar parte de las decisiones, ¿no? Pero también considero que son casos como muy particulares y donde también atraviesan ciertas situaciones de privilegio, considero yo. ¿A qué situaciones de privilegio te refieres? Por ejemplo, me ha tocado, en mi caso, yo acabo de terminar una maestría en agroecología en un espacio de una institución de investigación académico, donde yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en relación a personas diversas en la agroecología, pero donde por una parte tenía el privilegio de una beca que me permitía hacerme esas preguntas y hacerme esa investigación, y por otra parte también estaba en un espacio donde la apertura al hablar de esos temas está presente. Cosa distinta que si yo me voy a un espacio campesino a trabajar con productoras y productores, para empezar no tendría más que mi salario de hacer la capacitación de cierta cosa, ¿no? Y además también es un espacio violento donde yo no podré hablar sobre, ay, sí, soy disidente y estoy acá con ustedes, compañeros. A eso me refiero con el privilegio, ¿no? Privilegio de espacio y también privilegio de una beca, ¿no?
Y eso es lo que ha permitido, no solo a mí, sino también a otras personas conocidas, hablar y empezar a abrir brecha, pero en estos espacios académicos, ¿no? En estos espacios de investigación, en estos espacios donde hay más apertura de pensamiento respecto a estos temas. Hay espacios agroecológicos donde ocurre esta apertura para criticar al patriarcado y abrir brecha, pero tiene que ver mucho con ese privilegio que te hablo. Y ojalá esos espacios dejaran de ser tan pequeños, ¿no? O se convirtieran en la regla y no la excepción. Para eso creo que todavía falta un gran camino por recorrer. Sin embargo, somos soñadores y soñadoras. Es importante pensar en que eso es posible. Y más que posible, pienso que es necesario, porque esta apertura, esta posibilidad de ser quien eres, de ser lesbiana, machorra, queer, de ser desviado, de ser marica, es un derecho y es algo que necesitamos, que es parte de nuestra naturaleza, como lo platicábamos en el capítulo anterior, ¿no? No es algo, no es una decisión. El ser diversos es parte de nuestra naturaleza y el poder expresarlo en el espacio donde estemos y mucho más en estos espacios de agroecología donde la naturaleza es parte del centro de lo que se está haciendo, es algo que puede ser sumamente potente y transformador a muchos niveles y que no solo puede beneficiar a la persona diversa, sino que beneficia a todas las personas en general. Me haces pensar acerca de la pregunta de si es necesario, ¿no? Entonces hablar de género y cuestiones de disidencias dentro de la agroecología. Es relevante lo que mencionas porque yo creo que entonces es necesario abrir grietas en el discurso agroecológico dominante para visibilizar las experiencias y aportes de las mujeres y de las personas disidentes dentro de la agroecología. Ya que aterrizándolo un poco a esta idea y esta necesidad, quiero preguntarte, Kenny, ¿tú ves como algunas posibilidades de que las mujeres y las disidencias pues vayamos ocupando espacios en la agroecología? Es una posibilidad, sí, y una necesidad también, porque al estar en estos espacios los transformamos, los volvemos más diversos, más ricos, entre más formas de ver el mundo existan, pues más posibilidades de crear mundos más ricos tenemos. Y creo que es importante que estemos en todos los espacios donde se hace agroecología o en todas las agroecologías de las que hablábamos hace un momento, en los espacios académicos, en los movimientos sociales, en los espacios de producción, por ejemplo. El cómo, esa es otra pregunta que no sé si yo pueda responder, pero que entre más nos juntemos, entre más demos chance a tener estas pláticas y estos momentos, vamos a ir encontrando esa respuesta en colectivo. El ir tejiéndonos, abrir, ocupar estos espacios como el de este capítulo de esta serie, yo creo que es importante para justamente ir tejiendo el cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos vamos tejiendo? ¿Cómo nos vamos sumando a un proyecto de romper grieta dentro de la agroecología y de satisfacer esta necesidad de decir, sí, es importante hablar del género y las disidencias dentro de la agroecología? A manera de cierre, quiero dejar una pregunta clave a nuestra audiencia. ¿Cómo imaginan ustedes que podríamos las mujeres y las disidencias sexogenéricas ir abriendo grietas dentro de la agroecología, dentro de los espacios agrícolas y por lo tanto de ocupar estos espacios dentro de la academia, la ciencia, las prácticas, ¿no? Y de las tantas agroecologías que han existido y que existen? Me encanta esa provocación a soñar y a imaginar mundos posibles. Muchas gracias, Iván, por esta maravillosa charla que he disfrutado mucho y muchas gracias a toda nuestra audiencia por mantenerse con nosotros. Muchas gracias y les esperamos en el siguiente episodio para hacernos más preguntas. Saludos y buena vida.
Raíces Disidentes, una producción del colectivo Diversa Tierra Comunicación. Este capítulo se produce gracias al apoyo de la Maestría en Agroecología del Colegio de la Frontera Sur, con el financiamiento del Agroecology Fund, que apoya sistemas agroalimentarios justos y sostenibles. En el micrófono, Iván Aguilar y Kenny Roque.